Aleluya. Hermanos, muy buenas noches. Dios les bendiga a todos grande, poderosa y abundantemente. En el nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Vamos a empezar la enseñanza y vamos a continuar con la segunda parte referente al tema que corresponde para hoy, acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Estamos por ahora tratando una vez más las obras de la carne y vamos a continuar con el segundo punto. ¿Ok? Vamos a orar primero, ante todo. Bendito Señor, Dios eterno, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza, el imperio, la magnificencia, la excelencia. Tú eres poderoso, tú eres grande, majestuoso. Tú eres digno de toda alabanza y de toda adoración. A ti sea la gloria, Señor Jesucristo. A ti sea la honra, a ti sea la alabanza, el imperio, el honor y el poder, Señor. Tuyo es el reino y tú dominas sobre todas las cosas, Señor. Tuya, oh Jehová, es la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas, Señor. Tú eres excelso, Señor, y tú dominas sobre todo. Tuya, oh Jehová, es la magnificencia. Las riquezas y la gloria proceden de ti, Santo Dios. En ti está el dar poder a todos, el engrandecer a todos, Señor, porque toda la gloria y la honra es para ti, Señor. Tú dominas sobre todas las cosas y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano está el dar y el hacer grande, Señor, y el dar poder a todos. Amén. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para ofrecer ante ti cosas semejantes? Pues todo es tuyo, Señor, y de lo recibido de tu mano de eso te damos, Señor. Bendito es el nombre de Jesús. Te damos de nuestro tiempo, te damos de nuestras vidas, y te pedimos, Espíritu Santo, que tomes el control de los aires. Te pedimos que en el nombre de Jesús tomes el control de este predicador, tome el control de este mensaje. Unge mi garganta, mi lengua y mi voz para predicar con denuedo y veracidad tu palabra, Señor. Unge a cada hermano, Señor, que va a escuchar este mensaje, para que entienda, Señor, el propósito de tu palabra, Señor, y tu voluntad. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, hablamos inicialmente acerca de las obras de la carne, que es el tema que estamos tratando todavía, basados en Gálatas capítulo 5, del 16 al 21, cuando dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Inicialmente hicimos énfasis en los pecados morales o sexuales, que son pecados contra el propio cuerpo, que habla la misma palabra cuando dice y manifiesta son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. ¿Ok? Son pecados prácticamente contra el propio cuerpo. Hablamos del adulterio, hablamos de la fornicación, de la inmundicia, hablamos de la lascivia, en fin, de todos los pecados que se cometen contra el propio cuerpo. ¿Ok? Y en segundo lugar tenemos los pecados o desviaciones religiosas, que corresponde al versículo 23, creo que es, Gálatas, que me acompañen por favor, capítulo 5, estamos todavía, perdón, en el versículo 20, idolatría, Gálatas 5:20. sí, Gálatas 5:20, idolatría, hechicerías. Esos son pecados que la Biblia nos habla
de desviación religiosa o pecados contra Dios. La idolatría es un pecado tremendo contra Dios. Es algo que ofende directamente al Creador, al Eterno. Dios, de hecho, dice en su palabra que Él abomina la idolatría. Esa abominación, dice Deuteronomio capítulo 27, versículo 15, nos enseña que la idolatría es abominación para con Jehová Dios. Amén. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poco acerca de la idolatría en este momento. ¿Ok? Más adelante vamos a hacer una enseñanza, exclusiva acerca de este tema, pero ahora vamos un poco rápido porque vamos a tocar varios tópicos. ¿Ok? Idolatría. En griego, la palabra idolatría es la palabra eidololatría. Esa es la palabra griega para definir este término, idolatría. Esta palabra en el original está compuesta por la palabra eidolon, que es una palabra griega, o ídolo, ¿ya? Y la palabra latreia. La palabra latreia significa culto, significa servicio o significa también adoración. O sea que la gente que comete este grave pecado ante Dios, comete un pecado grave ante Dios, sino lo que hay detrás de la idolatría, detrás de los ídolos. Nos enseña la misma palabra en 1 Corintios capítulo 10, versículo 20 más o menos, creo que está por los lados. Dice que detrás de los ídolos hay demonios, porque el que sacrifica a los ídolos, a los demonios sacrifica y no a Dios. La gente piensa que al postrarse ante la Virgen María, el postrarse ante el Cristo de los Milagros, ante la Guadalupe, ante el Divino Niño, ante la Virgen de Fátima, de Lourdes, bueno, en fin, tantas vírgenes que hay por ahí, según la tradición original católica, pero virgen hay una y está en el cielo. No intercede, no ruega, no salva, es una mujer santa, pero dejémosla quietica. Pero la gente, por el mismo engaño del diablo, sacrifica a los ídolos y hace de los ídolos dioses suyos. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 19 dice: ¿qué digo pues? Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican. ¿Ok? Y no a Dios. Los gentiles son los que no conocen de Dios. En estos momentos, aquí cuando está refiriéndose el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, se está refiriendo a todos los que no son parte del pueblo de Israel. Esos son los gentiles. Gentiles somos todos nosotros, que algún día antes de venir a Cristo estuvimos detrás de estucos, palos, maderas, cartones y en fin, postrándonos ante cualquier cosa, como una representación de un Dios o de Dios, lo cual es condenado por la misma palabra de Dios. ¿Ok? Porque el que sacrifica a los ídolos, esta es la palabra latreia, sacrificar, dar un culto, dar adoración o un servicio a un ídolo, una representación de Dios física, inerte. Dice que el que hace esto sacrifica no a Dios sino a los demonios. Verso 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Ok? Amén. Véase Deuteronomio capítulo 32, versículo 17. Miren lo que dice, hermanos. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venido de cerca, que no habían temido vuestros padres. Verso 18 dice: de la roca, esta roca es Cristo, de la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál sea su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios,
Biblia es muy clara. Amén. Amén, aleluya. Me provocaron a ira con los ídolos. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también les moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. ¿Ok? La Biblia es clara que Dios aborrece la idolatría, porque el que sacrifica o da culto o adoración al ídolo lo da no a Dios sino a los demonios. ¿Ok? 1 Corintios capítulo 10 versículo 21 dice: no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, o provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Es impresionante. ¿Ok? La idolatría también podría referirse a una iglesia, a la adoración del ídolo mismo o al ídolo mismo como un Dios, o al ser espiritual representado por el ídolo o por la imagen. Ambas cosas están prohibidas por Dios según su misma palabra. En Éxodo capítulo 20 versículo 1 hasta el versículo 6 dice lo siguiente: y habló Dios Jehová todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es así como también en estos tiempos Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos sacó de Egipto, nos sacó del mundo, cuando servíamos al leño, al palo, a la madera, a la roca inerte. Y para nosotros era algo normal y nos habían inculcado que estábamos en la religión verdadera. Pero cuando venimos a Cristo y leímos la palabra, nos dimos cuenta que era que estábamos en Babilonia y habíamos sido engañados, ¿verdad? Entonces aquí está hablando al pueblo de Israel, pero también hace referencia a nosotros, porque Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, de casa de servidumbre. Cuando nosotros estábamos en el mundo, no conocíamos de Dios sino por tradición, porque nos lo inculcaron, pero no porque conocíamos del Señor. Nosotros éramos fácilmente arrastrados por ídolos, por tradiciones o por dogmas humanas. ¿Ok? Pero Dios nos sacó, nos rescató del mundo y de la religión del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos sacó de servidumbre. Estábamos esclavos del adulterio, de la fornicación, de la pornografía, de la idolatría, esclavos de los celos, de las iras, de las contiendas, esclavos del pecado, a merced de su voluntad, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces, esto aplica algo similar. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, de una esclavitud de 430 años. Yo estuve en Egipto 22 años, hasta que me compartieron de Cristo. Ya han pasado 25 años, tengo 47 años, y 25 años en los cuales camino con el Señor. Dios me trasladó de Egipto, del mundo, y me puso a andar en Cristo, en la luz, Amén. en la verdad, en la palabra, en Cristo, en el verdadero camino al Padre. Amén. Amén, aleluya. Y mire lo que dice, hermano, el versículo 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Verso 4 dice: no te harás imagen, ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Ángeles, arcángeles, serafines, querubines, Dios en su trono, el Hijo a la diestra, el Espíritu Santo, la Virgen María que está en el cielo. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Amén. Ni abajo en la tierra, animales, reptiles, hombres que quizás sirvieron a Dios, en fin. ¿Ok? Ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Verso 5: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, ni le rendirás latreia, es decir, servicio, culto, adoración, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte. Y vuelve a repetir la palabra: celoso. Dios es celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos
hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Ok? Cuando Dios dice no, es no. ¿Pero qué dice Satanás? Sí, hazte imagen, póstrate. Pídele a San Pancracio, a la Guadalupe, al Cristo de los Milagros. Pídele a la Virgencita. El diablo es padre de mentira y él está haciendo lo que esté a su alcance para desviar la fe del hombre. La Biblia nos enseña que los ojos nuestros tienen que estar puestos en Jesús. Amén, aleluya. El autor y consumador de la fe. Amén, aleluya. Amén. Quiero que me acompañen a Hebreos un momento, porque aquí dice algo sorprendente, maravilloso. Hebreos, capítulo 11. Amén. Versículo 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Mira lo que dice, eso es claro, hermanos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos la confianza, la esperanza puesta, como algún día la tuvo puesta Abraham, en lo invisible, viendo a lo invisible. Nosotros no vemos a Dios, pero sabemos que Él está aquí. Porque su palabra dice que donde están, y Jesús mismo lo dijo, que donde están dos o están tres reunidos en su nombre, Él está en medio. No lo estamos viendo, ¿verdad? Aquí no vemos a Jesús, pero Él está aquí. Su Espíritu Santo está aquí. Entonces nosotros, los hijos de Dios, no necesitamos una representación física, porque la fe es puesta en algo que no se ve. Lo dice el verso 1. Es pues la certeza, esta es la definición correcta de la palabra fe, y proviene de la palabra pistis. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El católico necesita palpar, necesita tocar y ver para decir esto es Dios, o aquí está la representación de Dios. Para nosotros, con la palabra y saber que Él prometió estar allí, nos es suficiente, y que su palabra confirma todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Versículo 6 dice que pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Dios está allí presente. Amén. Y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Entonces nuestra fe, como dice también en Hebreos capítulo 12, versículo 2, tiene que estar puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Amén. el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Entonces, mis hermanos, algún día estuvimos en nuestra ignorancia, pero Dios manda en todo tiempo y en todo lugar a todos los hombres a que se arrepientan, como dice en Hechos capítulo 16, verso 30-31. Aquí lo dice claramente. Vamos a leerlo, por favor. Hechos 17:31, perdón, desde el 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres a que se arrepientan. Amén. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Amén. Bendito es el nombre de Cristo. Gloria al Señor. La idolatría, mis hermanos, es un pecado que Dios condena en su palabra. Dios condena la idolatría. Dios abomina la idolatría. Porque no tenemos que adorar, mis hermanos, lo creado, como el palo, o el bronce, o el oro. ¿Qué es esto? Oro, un anillo de oro. O el papel. No hay que adorar ni la madera, ni la roca, ni la piedra, sino que hay que adorar
al Creador, no a lo creado, sino al Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aleluya. Ese es el problema con la idolatría, ¿ok? Que busca justificar un Dios en algo físico. Amén. Nuestra fe, nuestra certeza y nuestra confianza está puesta en lo que no se ve, porque la fe, la certeza de lo que no se ve, es la esperanza, la confianza de que Dios está allí, es real. Él prometió estar y creemos que Él está aquí. No necesitamos una representación física para decir aquí está Dios. Amén. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Dios condena la idolatría, ¿ok? La idolatría también, mis hermanos, permite que espíritus malignos tomen influencia en las personas. De hecho, hasta hay una doctrina que Dios condena rotundamente en su palabra. Una doctrina, eso es unas falsas enseñanzas que andan mintiendo por ahí los santeros, los brujos. Y lo más impresionante, mis hermanos, es que la santería, que es una mezcla entre el culto lucumí, que vamos a hablar más adelante, y algunas facetas de la religión católica, entre ellas sus santos, sus imágenes, hacen con esto un sincretismo. Eso hacen los orichas, los santeros, y eso lo hicieron desde tiempos pasados. Han mezclado estas tradiciones de la religión lucumí, que es una religión de la cultura africana, y han mezclado con el catolicismo, y es lo que han hecho. De hecho, con esta religión falsa, prácticamente el diablo engaña también al mundo entero. El mundo es engañado también por la santería. Y lo más tremendo es que los santeros utilizan las mismas imágenes que utiliza el catolicismo romano. En sus altares tienen la Virgen María, tienen la Guadalupe, tienen la Santa Muerte, tienen a San Gregorio Hernández, tienen a Lenguá, Yemayá, a Changó, en fin, todos esos bichos que Jehová los reprenda. Al Negro Felipe, la Negra Lionza, todos esos bichos. San Gregorio Hernández, toda esa gente, todos esos que algún día fueron santos supuestamente entre ellos y los canonizaron, así como hace la católica también con sus monjas y con sus curas, sus papas. Eso es algo que Dios abomina, hermanos, algo que Dios condena rotundamente en su palabra. Amén. Todas estas prácticas, hermanos, invitan a espíritus malignos, a espíritus religiosos y aún malignos a manifestarse, ¿ok? La idolatría es abominación para Dios. Amén. Véanse Deuteronomio capítulo 27, versículo 15. Se debe, como dijimos, adorar al Creador y no a lo creado. ¿Ok? Hay que adorar al Creador. Amén. Pero la gente, el idólatra, adora lo creado. Adora el palo, la madera, el estuco, la porcelana, el cartón o el papel. El significado bíblico de la idolatría se refiere también en términos bíblicos a la adoración de un Dios que es falso o que está sustituyendo al que es el verdadero Dios. Ese término también quiere decir que alguien puede estar adorando a divinidades extranjeras o a creaciones artificiales en lugar de adorar al Dios vivo y verdadero. En términos bíblicos antiguos, el adorador de ídolos, la persona que adoraba ídolos o adora ídolos, cometía tanto pecado religioso como sexual, porque las ceremonias paganas incluían esto, tal como lo hacen hoy día los mismos satanistas. Y la idolatría es, por otra parte, retener o dar culto a cualquier otra cosa que no sea el verdadero Dios de la Biblia, que es santo por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos, y que por tanto usurpe el lugar de Dios en nuestras vidas. Idolatría no solamente ante un ídolo en sí, sino también colocar algo por encima de Dios, alguien. Colocar, por ejemplo, el dinero por encima de Dios. Colosenses capítulo 3:5 dice que la avaricia es una forma de idolatría. ¿Sabes? La gente que ama el dinero está amando un ídolo. El dinero es un ídolo, es un Dios, y se llama el Dios Mamón. Mateo capítulo 19,
16:26 nos habla la historia del joven rico que amaba sus riquezas por encima de Dios. Esto es idolatría. Idolatría también es amar un deporte por encima de Dios. Quizás el trabajo por encima de Dios, los estudios, tu título, tu moto, tu bicicleta, todo lo que usurpe en lugar de Dios en nuestras vidas. Eso es idolatría. ¿Ok? Todo lo que desplace al Dios verdadero en nuestras vidas. Eso es idolatría. Usa el carro, lávalo, límpialo, hazle la revisión periódica, disfrútalo, pasea, pero no te lo metas en el corazón. El problema es ese, cuando nos metemos las cosas al corazón. Lo mismo con la bicicleta, la moto. Lo mismo con el estudio. Hay gente que porque ya está estudiando, ya desplaza a Dios y ahora su ídolo es la universidad. No hay tiempo para Dios. La universidad del estudio desplazó a Dios. Dios quedó en segundo plano. Eso es idolatría. Estudia, capacítate, aprende, fórmate, pero no te lo metas en el corazón. Y así con todo. Nada ni nadie debe de desplazar a Dios en nuestras vidas. Porque la Biblia dice: amarás a Dios por encima de todas las cosas. Amén. Dios debe ser la preeminencia y la prioridad en tu vida. Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. En el Nuevo Testamento, mis hermanos, hay algunos términos básicos para referirse a los ídolos y a la idolatría. En primer lugar tenemos la palabra eidolón, la palabra más usada para referirse a los ídolos, eidolón o ídolo. ¿Ok? En segundo lugar tenemos la palabra eidolotitón, que se emplea de manera específica para la carne sacrificada a los ídolos, que leímos en 1 Corintios capítulo 10, del versículo 19 creo hasta el 21. Amén. Que lo que los gentiles sacrifican a los demonios y no a Dios. ¿Ok? Bendito es el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. En tercer lugar tenemos la palabra eidololatría, que es la palabra que aparece en Gálatas 5:20. ¿Ok? Y en cuarto lugar tenemos la palabra catéidolos, que aparece en Hechos capítulo 17, versículo 16, cuando el apóstol Pablo entra en la ciudad de Atenas y encuentra por completa la ciudad entregada a la idolatría. Quiero que me acompañen a Hechos capítulo 17, versículo 16. Hechos capítulo 17, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Ok? Es impresionante. Miremos un versículo más adelante. Versículo 22, miren lo que dice, hermanos. O leámoslo todo más bien, para que no nos salgamos de ese contexto que es importantísimo. Amén. Versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y uno decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas nuevas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Pues todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir y en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses
en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni honrado por manos de hombres. Esto es importante, que el Dios que hizo el mundo, verso 24, y todas las cosas que en él están, o en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Amén. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Así que, amigo católico, Dios no está lejos de ti. Solamente necesitas arrepentirte y conocer que hay un Dios vivo, verdadero, y que la Biblia dice que Dios es espíritu, en Juan capítulo 4, versículo 24. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Amén. Así que no más que te arrepientes. Todos algún día fuimos católicos. Yo fui católico por 22 años, hasta que leí la Biblia, hasta que conocí la verdad, y la verdad que está en este maravilloso libro me hizo libre. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Esto es importantísimo. Y ese es el problema con la idolatría. Amén. Que los idólatras, la gente que no conoce a Dios, piensa que la divinidad de Dios es semejante a oro, a plata o a piedra o a escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Amén. Bendito es el nombre de Jesús y bendita es su palabra. Amén, aleluya. Amén. Así es, gloria al Señor. Y por último aparece la palabra eikonos, que se utiliza en Romanos capítulo 1, versículo 23. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 1, versículo 23. Mire lo que dice, hermanos. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué dijo Dios? Éxodo capítulo 20, versículo 3. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y aquí dice, desde el versículo 22 de Romanos capítulo 1, dice: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia. Por eso decimos que el pecado de idolatría va muy relacionado con el pecado de fornicación, de inmundicia. Imagínate nomás la manera en la cual Dios abomina este pecado.
Van de la mano, van de gancho prácticamente. La idolatría con la inmundicia, con la fornicación, incluso con el adulterio. Por eso Dios los entregó también a la inmundicia y en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios, esta es la verdad de Dios, su palabra escrita, por la mentira, dando culto, dando latreia a las criaturas antes que al Creador. Ese es el problema que hay con la idolatría. Amén. Ofende a Dios. Dan culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Es impresionante. Amén. Todo esto aplica, mis hermanos, a la palabra imagen o ídolo. Y es algo que Dios condena rotundamente en su palabra. La idolatría también estaba asociada a lo que también se conoce como prostitución idolátrica en el Antiguo Testamento, que Dios condenaba estas prácticas frecuentemente en el pueblo de Israel cuando se desviaban. Amén. Eso es una característica habitual de la adoración pagana y cananea y greco-romana más adelante. ¿Ok? Bendito es el nombre de Jesús. Deuteronomio capítulo 4, versículo 23. Deuteronomio capítulo 4, versículo 23. ¿Qué significa Deuteronomio? Recordando o recordarás. Amén. Deuteronomio capítulo 4, versículo 23. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Veas el versículo 15 de Deuteronomio capítulo 4. Guardad pues vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclinas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Algo que Dios condena también en su palabra, mis hermanos, y que está muy asociado a la idolatría, es la hechicería. Quiero mostrarles algo, mis hermanos. Miremos Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios. Y miremos cómo, según la misma palabra de Dios, tanto la idolatría como la hechicería están muy relacionadas entre sí. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Leámosla desde el 9, más bien, 9, versículo 9 al 11. Primera de Corintios, capítulo 6, del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Miren lo que dice, miren los primeros pecados. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. ¿Ok? Ahí están las palabras. La idolatría, la fornicación y el adulterio. Ni los afeminados, pecados de desviación sexual. Ni los que se echan con varones, pecados de desviaciones sexuales. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores.
heredarán el reino de Dios. ¿Ok? Véanse Gálatas capítulo 5, versículo 20. Desde el 19 leámoslo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, vuelve a comentar los pecados, que son contra el cuerpo: adulterio, fornicación, inmundicia y laxidia. Pero miren qué le sigue, mis hermanos, versículo 20. Miren que la idolatría está seguida de la hechicería. Y ambas prácticas producen enemistad contra Dios. Amén. Dios condena estas prácticas, que son pecados contra Dios mismo y contra su palabra, que van en contraposición a los designios del Eterno, a lo que Dios ha establecido en su bendita palabra. Véanse a ver también capítulo 21, versículo 8. Y en ambas dice que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios, tanto en Corintios como en Gálatas. Y en Gálatas dice, como ya os lo he dicho antes, obviamente lo dijo en Corintios capítulo 6, 1 Corintios 6, 9 al 11. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, miren lo que empieza por aquí: los fornicarios y hechiceros, los idólatras, ahí están seguiditos, hechiceros e idólatras. Son cosas que Dios abomina. O sea que Dios ve al idólatra como ve al hechicero. Es lo mismo. Es muy fácil, hermanos, que el católico acuda al brujo. Por eso vemos la tendencia, que ellos son muy dados a los agüeros, a los sortílegos, a los hechiceros y a todas estas prácticas de sortilegios y todas esas prácticas que Dios condena en su palabra. Amén. Y lo confirma Deuteronomio. A ver, me acuerdo la cita. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, o sea, sacrificar a sus hijos a Moloc, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, los espiritistas, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová. El mundo es muy fácil que oiga al hechicero y consulte al brujo, pero a ti, hijo de Dios, nacido de nuevo, Dios no te ha permitido esto, porque es algo que Dios condena en su bendita palabra. La hechicería, mis hermanos, y la brujería en griego proviene de la palabra pharmakeia, y esta palabra se traduce como brujería o hechicería. Pues esta palabra, mis hermanos, en la antigüedad daba o indicaba el uso de fármacos, indicaba el uso de drogas. De ahí el término farmacia. ¿Ok? ¿Qué proviene prácticamente de esta palabra? Pharmakeia. ¿De dónde proviene la palabra hechicería o brujería? ¿Ok?
En primer lugar se refiere a medicinas, drogas, medicamentos y a encantamientos. Y luego esta palabra toma el sentido de envenenamiento, brujería o hechizo. Estas medicinas venían por lo general acompañadas de encantamiento, conjuros, bebedizos, invocaciones a los poderes ocultos por medio de hechizos y amuletos, para demostrar el poder y recursos del hechizo. El término ocultismo puede ser utilizado para abarcar todas estas áreas ocultas, como la hechicería, la magia negra, la magia blanca, la brujería, la santería, el espiritismo, la adivinación, la gorería, los riegos, los medios, las regresiones, las invocaciones de espíritus, de muertos, invocación de muertos, invocación de espíritus, encantamientos, maldiciones, ataduras, proyección astral, horóscopo, tabaco, quiromancia, que es la lectura de la mano, cartomancia, entre otras, las cartas, lectura de cartas. Todas estas prácticas son abominación para Dios. Ya leímos en Deuteronomio capítulo 18 del 9 al 14. Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no heredarás ni aprenderás a hacer las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, pues es abominación para con Jehová tu Dios cualquiera que hace estas cosas. Amén. Más adelante vamos a hacer un estudio profundo acerca de la idolatría, y por otra parte, más adelante vamos a hacer un estudio profundo acerca de la brujería, de la santería. ¿Ok? Ahora, otro punto, herejías. Todos estos, mis hermanos, son pecados contra Dios, pecados contra la palabra de Dios. Estamos en el segundo punto, pecados de desviación religiosa o pecados contra Dios. Hablamos ya de la idolatría, hablamos de la hechicería o brujería, ahora vamos a hablar de las herejías. Una herejía es una afirmación o posición contraria a la palabra de Dios o a los principios y reglas establecidos y aceptados por Dios en su bendita palabra, en la Biblia. Eso es una herejía. También una herejía se puede definir como la creencia o teoría controvertida o novedosa, especialmente religiosa, que entra en conflicto con la palabra de Dios. Se diferencia de la apostasía, que es la renuncia. La apostasía es la renuncia formal o el divorcio de la fe o el abandono de la fe. Y la blasfemia, que es la injuria o irreverencia hacia la religión. Palabra traducida como herejía. Palabra airesis. En plural significa opciones y se encuentra en plural porque se refiere a una amplia gama de maneras de causar divisiones dentro de la iglesia. La palabra singular es la palabra aireseos y se refiere a un grupo de personas que han escogido la misma fe y posición, como es el caso de la secta de los fariseos. ¿Ok? El judaísmo es la única religión establecida por Dios y se la entregó al pueblo de Israel. Pero ¿qué hicieron los judíos? Colocaron sus dogmas, sus tradiciones y sus mandamientos de hombres por encima de la palabra de Dios. Por eso Jesús les decía a los fariseos: bien invalidan ustedes el mandamiento de Dios por aferrarse a vuestra tradición. Y esto lo dijo también el profeta Isaías. ¿Ok? Entonces esto pasa con el religioso. El religioso se aferra a las tradiciones, se aferra a los mandamientos y doctrinas de hombres y lo pone por encima aún de la palabra de Dios. Y eso fue lo que pasó, mis hermanos, con la doctrina del judaísmo, que se convirtió finalmente
en una secta, y eran los fariseos de aquella época, a los cuales Jesús, creo que es el capítulo 22, habla contundente y fuertemente. Juan Bautista también le tiraba fuerte a los religiosos de la época. Les decía fariseos hipócritas. Hacer frutos dignos de arrepentimiento, les decía. Y léanse todo el contexto de Mateo capítulo, creo que es el 22, vamos a confirmarlo. Mateo capítulo 22 o 27. Me quedó como la duda. Mateo capítulo 27 creo que es. No. Me queda como la duda entre si es el 22 y el 27. 23. Ni uno ni el otro. Mateo capítulo 23. Pueden leerlo todo en casa. Dice: Jesús acusa a escribas y a fariseos. Es impresionante. Todo este relato que habla aquí es impresionante. Y ahí podemos ver la descripción clara de un religioso. Una descripción clara de parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? En aquel tiempo, mis hermanos, en el tiempo del antiguo Israel, la Biblia se había escrito desde Génesis hasta Malaquías. El Nuevo Testamento no se había escrito, sino hasta 50 años después de Jesucristo. Y resulta, mis hermanos, que durante 400 años hubo un silencio de parte de Dios. Y en estos años, en esos 400 años, desde Malaquías hasta Juan el Bautista, había un silencio de parte de Dios. Dios no había levantado profetas. ¿Por qué? Porque el hombre se levantó él mismo en su tradición, en sus dogmas, en sus mandamientos de hombres. Así que Dios los dejó solitos, a ver qué vayan a hacer ellos. Y empezaron ellos a colocar los mandamientos, las tradiciones, las enseñanzas de hombres por encima de la palabra de Dios. Hasta que vino Juan Bautista. ¿Y cómo vino Juan Bautista? Predicando. Voz del que clama en el desierto. Enderezado el camino del Señor. Y les decía: fariseos hipócritas, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y les decía: ya la hacha está puesta sobre la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto es cortado, echado en el fuego y arde. El mensaje de Juan Bautista era un mensaje cortante, tajante. Así como vino Elías. Elías vino también donde había una tremenda, impresionante, la apostasía que había en el tiempo de Elías. Estaba reinando el rey Acab y su esposa maléfica, la reina Jezabel. Persiguieron a todos los profetas de Dios y solamente quedó Elías, profeta de Dios, el único vivo. Micaías se salvó porque estaba en la cárcel en pan de angustia. ¿Y qué hizo Elías? En el arroyo de Sisón sacó la espada y cortó la cabeza de todos los falsos profetas de Baal y de Sera. 850 falsos profetas. Y eso que después quedaron como 400 más en los tiempos de Micaías, que fue muy seguido ahí a Elías. Y seguían profetizándole al rey éxito, prosperidad y buenas cosas. Hasta que vino Micaías y dijo: yo diré al rey lo que Dios quiere que el rey escuche. Y estaba en la cárcel porque el profeta Josafat lo mandó a traer para consultar a este hombre de Dios si iban a luchar contra un rey de Ramón de Galaad. Y se unieron los dos reyes, el del norte y el del sur, el rey Josafat y el rey Acab, porque en aquel tiempo Israel estaba dividido, y consultaron a Dios. Y entonces un carcelero le dice a Micaías: que tus palabras sean como las palabras de ellos, y anúnciale al rey buen éxito y prosperidad. Y dice Micaías: qué pena, pero lo que voy a decir lo que Dios diga que yo vaya a decir, o lo que Jehová me dijere más bien, eso diré.
Y así fue, conforme a la palabra de Dios. Elías decía lo mismo: vive Jehová en cuya presencia estoy. Y el espíritu de Elías estuvo también en Juan Bautista. Y Juan Bautista fue quien preparó, en medio de una apostasía, porque estaba la secta del judaísmo, que eran los fariseos, estaba en apogeo. Amén. Y vino Juan predicando fuerte. Y después aparece Jesucristo en Mateo capítulo 23 acusando a los escribas y a los fariseos. Vamos a leerlo para avanzar. Mateo capítulo 23, vamos un momento. Entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sentaban los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardad, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas las obras, o hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos en sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, maestro, maestro. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿Y cómo le dice el curita, en feligrés al curita? Padre. ¿Cómo le dicen al Papa del Vaticano? Santo Padre. ¿Y Jesús qué dijo? A nadie llaméis Padre en la tierra, porque hay un solo Padre, y es vuestro Padre el que está en los cielos, no en el Vaticano. Y los maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, aquí empieza como lo bueno, ¿no? Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de Dios delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Imagínense los fariseos ahí, y aquí en África también en esos tiempos. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Qué es un prosélito? Un prosélito es una persona que no es del pueblo de Israel, pero que ella por decisión propia adopta la religión judaica, la cultura hebrea, la economía, todo, y se radica a vivir en Israel. No siendo judío, aprende normas y patrones y conductas propias del pueblo de Israel. Eso es un prosélito. ¿Ok? Verso 16 dice: hay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor de él. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Hay de vosotros, fariseos,
y escribas hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Era bonito Jesús a los religiosos de la época, ¿no? Por eso Jesús no se complacía de los religiosos. ¿Ok? De ahí viene la palabra fariseo, de la palabra eiráseos. Y eso se refiere a ese grupo de personas que han escogido la misma fe o la misma posición, como es el caso de la secta de los fariseos. En Hechos capítulo 15:5, apunten la cita, donde la palabra se traduce como secta. Y una secta, mis hermanos, no es lo que se desvía del catolicismo. Una secta es todo lo que se desvía de la palabra de Dios. De hecho, el catolicismo es la más grande de las sectas. ¿Ok? Bendito es el nombre de Jesús. Bendito es el nombre de Jesús. ¿Ok? Punto 3, ya para terminar. Pecados sociales o trastornos del comportamiento humano, es decir, pecados contra los demás. Este es otro punto. Estamos todavía tratando el tema de la soberbia. Estos pecados sociales o trastornos del comportamiento humano, que son pecados contra los semejantes, contra las demás personas, comprende la lista de Gálatas capítulo 5, cuando dice enemistades, que siguen siendo obra de la carne, enemistades, odios, pleitos, celos, iras, contiendas, rivalidades, cólera, rabietas, contiendas, ambiciones egoístas, disensiones o divisiones, sediciones, que son divisiones, envidias, celos y homicidios. Hace parte de ese grupo que está en Gálatas capítulo 5, versículo 21, y parte del versículo 20 también, cuando dice enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidios y homicidios. ¿Ok? Son pecados sociales o trastornos del comportamiento humano. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 7, dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
¿Ok? Veas nomás el versículo 23 de Gálatas 5. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Eso es parte del fruto del Espíritu Santo. Dijimos que las obras de la carne nos habla en plural, obras. Son muchas. Cosas que condenan el alma del hombre. Pero el fruto del Espíritu es uno solo. ¿Ok? Que vamos a estudiar más adelante. Que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra estas cosas dice que no hay ley. ¿Ok? Entre estos pecados del comportamiento humano están las divisiones entre los creyentes. Hay que reconocer que todos los pecados sociales producen división, todos. Sin embargo, este tipo de pecado, la división, es un pecado específico de 4 clases que comprende pleitos, contiendas, disensiones, que es la misma palabra división, y herejías. Pleitos y celos son los únicos pecados de la lista aparecidos en singular en el original griego. El plural de la palabra traducida como pleitos se encuentra en 1 Corintios 1:11, donde se traduce como contiendas. Vemos el caso del apóstol Pablo, exhorta a la iglesia de Corinto, porque estaban peleando por divisiones, por inmadureces, y lo confirma también 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 1:11 dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Y aparte de que haya contiendas, el capítulo 3 de 1 Corintios nos habla de que había divisiones también. Versículo 1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, un poderoso en las Escrituras, ¿no sois carnales? ¿Qué es pues Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Las divisiones a veces suelen pasar en las iglesias. ¿Ok? No, yo soy del líder tal, yo soy del líder tal, yo soy de la escuela tal, yo soy de la otra formación. Esos son carnalidades. ¿Ok? Pleitos y celos son los únicos pecados de la lista apreciados en singular en el original griego. En plural, la palabra traducida como pleito se encuentra en 1 Corintios 1:11 que leímos, y donde se traduce la palabra contiendas. Allí Pablo utiliza la palabra eris y se refiere al temperamento contencioso que lleva a los pleitos y a la discordia. El apóstol Pablo lo menciona como una característica de la sociedad pagana en Romanos capítulo 1:29 y Romanos 13, versículo 13, la cual muchas veces se introduce en la misma iglesia, donde producen contiendas y se interrumpe la sana comunión cristiana entre los hermanos. 1 Corintios 1:11 y 2 Corintios 12, versículo 20. La palabra contiendas proviene del griego eriterial, y es la palabra plural eriteia, que denota un egoísmo ruin. El término eritos o mercenario, que originalmente significa trabajar por dinero, a contiendas. Le siguen 2 palabras con connotaciones parecidas, que son disensiones y herejías. Disensiones es la palabra dichostasai, que se utiliza en el griego clásico para iniciar una disputa. Disensión o discusión o rivalidad en general, e incluso una revuelta o una rebelión, que es el mismo término que utiliza el apóstol Pablo en Romanos capítulo 16-17
para advertir a la iglesia contra aquellos que causan divisiones en las congregaciones. Herejías. La palabra traducida como herejía es la palabra airesis, y en plural significa opciones. Se encuentra en plural porque se refiere a una amplia gama de maneras de causar divisiones dentro de la iglesia local. La palabra singular es la palabra airesios, y se refiere a un grupo de personas que ha escogido la misma fe o posición doctrinal o postura doctrinal, como es el caso de la secta de los fariseos que ya leímos, ¿ok? Donde la palabra original se traduce como secta. En un sentido negativo del término significa facción, que significa en oposición a la iglesia. Celos. El último grupo de los pecados sociales está conformado por los celos y las envidias, a los cuales se los llama como pecados de la codicia o ahora de la carne. Santiago capítulo 3 versículo 13, me acompañan por favor. Santiago 3:13. Santiago capítulo 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. 1 Corintios capítulo 3 versículo 3, cuando Pablo exhorta a la iglesia de Corinto, dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y divisiones o disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? El término celos o celos con Z que también se usa a menudo en el Nuevo Testamento con el sentido positivo de celo santo, por ejemplo cuando Dios es celoso o cuando uno tiene celo santo por Dios. Santiago capítulo 4 versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Verso 5 dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? Eso es un celo diferente, ¿no? Romanos capítulo 10, 2 dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celos de Dios, pero no conforme a ciencia. Otra palabra es la palabra envidias, que está también en esta porción de la Escritura. La palabra envidias, en griego eptonol, tiene el paralelo a celos y no se refiere a tener celo en sentido positivo, sino a tener celos, en griego eptonos, el cual posee el significado de envidia, que mira con malos ojos a otras personas por lo que tienen o por lo que poseen. Y el significado de esto es envidia. ¿Ok? Estos son los celos que habla el apóstol Santiago, o que habla Santiago, hermano medio de Jesús, cuando dice en Santiago 3:16: porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. ¿Ok? Terminemos con este último punto, cuarto punto, y terminamos. Los pecados grupales, descontrolados o pecados de intemperancia. Esos son los pecados como las borracheras, las orgías, que nos habla Gálatas. Vamos a Gálatas otra vez, ya para ir terminando. Capítulo 5, versículo 21. Dice: borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Las borracheras es la misma palabra embriaguez, ¿ok? Y esta palabra proviene del griego metai. El sustantivo plural metai se refiere o se traduce como borracheras en la mayoría de las versiones. Gálatas capítulo 5, 21, ahí la encontramos.
Y no se refiere a tomar algo de vino, sino al beber en exceso hasta llegar al descontrol de la ebriedad y borracheras con pérdida del juicio. Aunque recordemos que la misma palabra de Dios dice que un poco de levadura leuda toda la masa, lo cual se ha convertido en un hábito sin control, o el hecho de estar embriagado bajo el efecto del alcohol. Romanos 13:13, apunten las citas. 1 Corintios 5:11 y Efesios 5:18. Vamos a leer Romanos 13:13. Romanos 13:13 dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. 1 Corintios 5:11. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuese fornicario, o fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aun comáis. ¿Okay? Y Efesios 5:18, un versículo muy conocido por todos: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu. Amén. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, hay mezcla. Antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Ok? En estas dos últimas palabras o porciones de la Escritura, la palabra utilizada es la palabra metiosos o metiosos, que significa. Otro punto es las orgías, que nos habla de fiestas, juergas o jaranas, que provienen del griego komoi. Esta palabra también está en plural, y la palabra es komoi, y se refiere a las consecuencias del descontrol, el desorden y todo lo que conlleva por ejemplo, las borracheras. Este es el rasgo propio de la forma de vida mundana, licenciosa y pagana. Primera de Pedro capítulo 4:3 dice: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Ok? Primera de Pedro capítulo 4 versículo 3: andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Ok? Y esto significa amar el mundo, ser amador de los deleites del mundo más que de Dios. 2 Timoteo capítulo 3 versículo 4. 2 Timoteo capítulo 3 versículo 4. Dice acerca del carácter de los hombres de los postreros tiempos, el verso 4: traidores, impetuosos, de los deleites más que de Dios. ¿Ok? Y se refiere también a un estilo de vida desordenado y ajeno de la vida de Dios. Mateo capítulo 24, 37, 39, que es la característica de la sociedad antes del arrebatamiento de la iglesia. Mas como en los días de Noé, dice: así también será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Amén. Y como lo indica también Isaías capítulo 22, 12. Isaías 22, 12. Dice: por tanto el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto, a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos,
porque mañana moriremos. Eso es una característica habitual y un dicho muy habitual entre la gente del mundo. Y vean, está escrito en la Biblia. Esto es lo que dice la gente ajena de la vida de Dios, la gente que ama este mundo. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Hasta lo cantan en canciones que componen alusivas a todo el folgorio, a todo el folclore, a todo lo que es la vida mundana, el deleite. Primera de Pedro 4:3, con eso terminamos. Dice el apóstol Pedro, repito, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, en concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. A ellos les parece cosa extraña que nosotros no corramos con ellos en su mismo desenfreno, en su misma disolución, y por eso os ultrajan. ¿Ok? 2 Timoteo 3:4 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. En los posteros tiempos habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A ellos o a estos evitan. ¿Ok? El Señor dice en su palabra que el que se hace amigo del mundo de Dios, Santiago 4:4. Y primera de Juan 2:15 dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo, y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:15 al 17. Vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Amantísimo Dios, Padre, gracias, bendito Señor, gracias por esta enseñanza, gracias porque cada día aprendemos de tu bendita palabra, Señor. Cada día tu palabra nos limpia, Señor, cada día tu palabra nos redarguye, nos instruye, nos corrige y nos endereza en la senda que tú quieres que caminemos, Señor, en la senda recta, en la senda antigua, Señor, en la sana doctrina, Señor. No permitas que nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos pecado, si hemos andado quizás en la carne, Señor, si hemos andado en pleitos, en contiendas, en disensiones, en idolatría, Señor. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado, si te hemos ofendido, en cualquier área que hemos hablado. Te pedimos que nos limpies con tu preciosa sangre y que borres del libro de las obras todo pecado, Señor, que interrumpe nuestra comunión contigo, Señor. Ayúdanos a establecer prioridad de buscarte a ti primero, Señor, y darte a ti la preeminencia, colocar en orden nuestra casa, nuestras vidas, Señor, y nuestra relación contigo, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios.